¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto de la palabra de Dios, el Evangelio, que la liturgia nos propone para este próximo domingo. En esta ocasión tenemos el comentario al Evangelio del domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo C, que corresponde a Lucas 15, versículos 1 al 32, es decir, todo el capítulo 15 de San Lucas. Le he puesto como título a este comentario Alegrarse con Dios. Corresponde al 14 de septiembre de 2025. Comenzaremos con la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, escuchemos el texto del Evangelio para este domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. También les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado, y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya,
y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Bien, pues comienzo explicando las tres parábolas que vienen en esta ocasión en la lectura del Evangelio Dominical. En primer lugar tenemos la parábola de la oveja perdida, después de la moneda perdida o dracma perdida y finalmente la parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso. Las tres parábolas vienen antecedidas por una situación inicial y el surgimiento de un conflicto. Pongo aquí el texto griego con su traducción tomada pues prácticamente de forma literal a partir del texto griego. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Se utiliza ahí la expresión engitsontes, que significa no solamente que se acercaban, sino que solían acercarse a escuchar a Jesús. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Por tanto, el evangelista nos quiere decir que las tres parábolas que vamos a escuchar son resultado o respuesta que hace Jesús a los pensamientos negativos que tienen los fariseos y escribas, que aparecen aquí como un binomio, los farisaioi kai hoi grammateis, que son fariseos y escribas, que murmuraban sobre Jesús. No les parecía bien que Jesús acogiera pecadores y comiera con ellos. Les parecía que Jesús estaba prácticamente violando la ley de Moisés, que para mantener la pureza cultual era necesario no mezclarse con los pecadores. Tenemos entonces que estos dos grupos de personas, publicanos y pecadores, se acercaban a él para oírle. Se solían acercar mientras que los fariseos y los escribas lo criticaban seguido. La acción de Jesús de acoger a los pecadores y comer con ellos es uno de los signos que muestran la llegada del reino de Dios. Otros signos, como sabemos, son la predicación de Jesús sobre el reino, la sanación o curación de enfermos y los exorcismos que Jesús realizaba. Estos tres signos, más las comidas con los pecadores, anunciaban la inminente llegada del reino. Este entonces sirve para mostrar que las parábolas que dirá Jesús son su justificación del por qué actúa así. Tenemos primero la parábola de la oveja perdida. El texto de izquierda pues es traducción. Tenemos el texto de la derecha, el texto griego. Tisántropos, qué hombre, literalmente, qué hombre entre ustedes, ex Gimón, que tiene entonces 100 ovejas y ha perdido una, entonces no deja a las demás 99 en la zona inhabitada, en el desierto, dice, en Teeremo, Caiporeu etai epito apololos, geos geure auto. Y va en busca entonces de la perdida hasta que la encuentra. Y luego, bueno, pues tenemos ahí una serie de expresiones que pongo en negrita. Ajá. Después de que la ha encontrado, la coloca sobre sus hombros y la lleva y entonces sin calei tus filus, es decir, llama, convoca a sus amigos y vecinos y les dice, sinjárete moi, alégrense conmigo, porque Heuron probaton mu, he encontrado mi oveja, tu apololos, la perdida, y luego pues dice así Jesús, digo a ustedes, por tanto, o que así de este modo, alegría en el cielo habrá por un solo pecador
que se arrepiente. Después tenemos la segunda parábola, la de la dracma perdida, Getis Guiné y qué mujer, dracma sejus adeca, que tiene 10 dracmas, cuando pierde una, entonces acaso no se alegra y junta a sus amigas y vecinas para que se congratulen con ella porque ha encontrado la moneda. Vemos que es prácticamente el mismo tipo de estructura que la parábola de la oveja perdida. Y luego dice Jesús, jutos lego jimin, así pues, también del mismo modo digo a ustedes, kinetai jara enopion tonangelon tuceu, que habrá también alegría entre los ángeles de Dios, epi geni jamartolo metanunti, por un solo pecador que se arrepiente. Estas dos parábolas que comparten una misma estructura tienen, por tanto, una función que vamos a ver aquí. Notamos entonces el paralelismo de estructuras y lenguaje de ambas parábolas. Primero de los versículos 4 al 7 la parábola de la oveja perdida y del 8 al 10 la parábola de la dracma perdida. ¿Quién de ustedes que tiene tal cosa, si pierde una, va a buscar la que hasta que la encuentra? Aparece en la misma estructura del lado derecho, o qué mujer que tiene tal cosa, o una serie de cosas, si pierde una, no la busca hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, convoca amigos y vecinos y les dice, versículos 5 y 6, lo mismo el 9. Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque he hallado tal cosa que se me había perdido. Lo mismo se repite acá. Y luego, el versículo 7, les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Versículo 10, pues les digo que del mismo modo hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Este paralelismo muestra la intención comunicativa de Lucas de enfatizar una enseñanza que tiene sus raíces en una tradición oral, cuya estructura elemental es fácil de memorizar. La parábola de la oveja está también presente en Mateo, pero la de la dracma es exclusiva de Lucas. Es difícil concluir qué evangelista escribió primero la parábola de la oveja. De igual modo, es difícil determinar si esa parábola dio los elementos estructurales para la de la dracma o si fue al revés. O sea, es probable que también haya sido primero la parábola de la dracma o que históricamente Jesús contó esa parábola y ya después los evangelistas crearon la parábola de la oveja a partir de la parábola de la dracma. Temáticamente, ambas parábolas no solo expresan la justificación que hace Jesús de su forma de proceder, sino que ofrecen la clave de lectura para comprender la parábola que sigue. Y efectivamente, la tercera parábola de misericordia es la que tenemos aquí, la parábola del Padre Misericordioso, mundialmente y tradicionalmente conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Comienza con una situación inicial. Dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Los bienes que exige el hijo menor a su padre constituyen el patrimonio, por eso se utiliza ya sea el término bios, que es aquello que se requiere para vivir, o el término usía, que puede significar pues la sustancialidad de la riqueza o esencia de la riqueza del padre. Según Deuteronomio 21:17, al primogénito le correspondían dos terceras partes, mientras que al menor una tercera parte del patrimonio paterno. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo como un dilapidador. Lo que reúne el hijo no es tanto un conjunto de cosas para llevarse, sino el dinero que juntó, seguramente tras vender la parte del patrimonio recibido. Llama la atención el término azotos, que significa como un dilapidador, mas no significa como un libertino. Como lo traducen algunas ediciones en español, este término no vuelve a aparecer en toda la Biblia, pero sí la tenemos en la Ética Nicomaquea de Aristóteles. Luego tenemos los versículos del 14 a la primera parte del 20. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema, limos isgirá, en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se puso al servicio
de uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus campos a cuidar cerdos, Bosquen Joirus. Este Bosquen significa literalmente apacentar cerdos, que es una acción pues prácticamente humillante para un judío, porque sabemos el cerdo es un animal impuro para los judíos. Continúa el texto: y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dice, Eis geautón de Elzón F. Y entonces entró, o habiendo entrado en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. El hambre extrema, limosis girá, que aparece aquí en el término del versículo 14, es una expresión que aparece también en Génesis 12:10, 26:1, 42:54 y en Ruth 1:1. Es decir, es un tema común en el Antiguo Testamento hablar de sequías o hambres extremas. En el versículo 15, Lucas dice que el joven se puso al servicio de un ciudadano extranjero. La expresión ecolece literalmente significa arrimarse a alguien para trabajarle como un esclavo. Su trabajo de cuidar cerdos, bosquen joirus, refleja la bajeza a la que llegó el hijo menor, pues como les decía, los cerdos son animales impuros para los judíos. En el versículo 17 se dice que el joven entró en sí mismo. Eis geautón de Elzón no es, por tanto, un arrepentimiento moral, como les decía, sino una toma de conciencia de su deplorable situación. El joven ensaya el discurso que piensa decirle a su padre para que le permita comer lo que comen sus trabajadores. Su arrepentimiento, por tanto, es imperfecto, pero aún así se decide a ir a casa. Continúa entonces versículos 20b al 24. Estando él todavía lejos, le vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. En el versículo 20b, Lucas nos dice que el padre se conmueve entrañablemente. Se usa el verbo esplacniste al ver a su hijo. Significa que sintió un movimiento de entrañas en su interior. Es una expresión de compasión, de ternura, así como la ternura que siente una madre cuando se le mueve su hijo en el vientre. El padre corrió a él, lo cual era una conducta social no adecuada para un hombre rico en su época y sociedad, pero a él no le importa. Se arroja al cuello de su hijo, se arroja al cuello de su hijo y lo besó efusivamente. Epepesen catefilesen. Las acciones muestran una compasión que trasciende las normas sociales. En el versículo 21, el hijo comienza a recitar su discurso ensayado, pero el padre no lo deja terminar. Más bien, le dará signos que expresan la dignidad del hijo y su condición de miembro de la familia y como un heredero del padre. La fiesta que el padre organiza es para celebrar su alegría tras haber recuperado a su hijo perdido. Lucas emplea un paralelismo sinonímico en las razones que el padre expresa para justificar la fiesta. Y aquí es donde nos acordamos precisamente de el cierre de las dos parábolas previas que decía, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por tanto, ya de aquí vamos viendo que el padre de estos dos jóvenes puede representar a Dios, que se alegra por el retorno, aunque sea por razones imperfectas, de uno de sus hijos que no valoró sus bienes. Continuamos versículos 25 al 30. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y las danzas.
Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se enojó y no quería entrar. Dice el texto en griego, orgiste de kaiuk ethelen eiselthein. No quería entrar. Salió su padre y le rogaba, el verbo rogar, parecale y autón. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. En el versículo 28 se dice que el hijo mayor se enojó, orgiste, y que no quería entrar, de Cayuc Etheleneis el Thein. La razón era porque el hijo creía que el padre estaba festejando al hijo dilapidador. El padre sale a rogar al hijo mayor, parecale y autón. En el reclamo del hijo mayor leemos, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Notamos que él se percibe como un trabajador y no como hijo del padre, lo cual muestra también que está perdido, pues no ha comprendido el amor del padre y tampoco ha comprendido su propia identidad de hijo. Al referirse el hijo mayor a su hermano como ese hijo tuyo, para reclamárselo al padre, el hijo mayor muestra su disposición a romper la fraternidad con su hermano por no haber honrado al padre. Versículos 31 y 32. Pero él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Las expresiones del padre al hijo mayor en el versículo 31 le recuerdan que es el primogénito y su lugar nadie más lo puede ocupar, pero le invita a ver más allá de sus presuposiciones. La fiesta no es para festejar al hijo, sino al padre. Las razones en el versículo 32 del padre sirven no solo para el hermano mayor, sino para las comunidades lectoras, con el fin de que comprendan de que el padre quiere asociarnos a su gozo cuando hay personas que se arrepienten, aunque su arrepentimiento sea imperfecto, pero real. Comentario general al capítulo 15. Lucas compone una narración compleja por una introducción seguida de dos breves parábolas y otra extensa. Las primeras dos parábolas son más bien símiles, que implican la expresión como para establecer la semejanza que se busca. Los símiles tratan sobre la pérdida y recuperación de una oveja y un dracma, mientras que la parábola del Padre misericordioso se centra en la historia del hijo menor y el Padre amoroso. Estas historias comparten un vocabulario común y un tema recurrente de posesión, pérdida y recuperación, acompañados de alegría y celebración. Las tres narrativas siguen una progresión, comenzando con un objeto, ya sea oveja o dracma, y avanzando hacia la historia del hijo. La proporción de pérdida disminuye, pero la intensidad de la alegría en la recuperación aumenta. El llamado de Lucas es que los destinatarios, que incluyen fariseos, escribas, publicanos y pecadores, reflexionen sobre estas historias y adopten la perspectiva teológica de Jesús. La introducción establece un escenario familiar, recordando situaciones anteriores, y presenta un triángulo dramático entre Jesús, los publicanos con los pecadores y los fariseos con los escribas. El Jesús de Lucas suscita en sus lectores una toma de posición ante la enseñanza que transmiten los símiles y la parábola central. El primer símil, lo tenemos en los versículos 4 al 6, se centra en la preocupación aparentemente irracional de un pastor por una sola oveja perdida de su rebaño de 100. Aunque la pregunta inicial es irónica, resalta la paradoja de la situación para resaltar la realidad que Jesús quiere destacar. Los pecadores están perdidos. La imagen del pastor que busca la oveja perdida simboliza el encuentro con Jesús que produce un cambio significativo en los pecadores. El segundo símil, versículos 8 al 9, se sitúa en el entorno cotidiano de una mujer en su hogar, destacando la pobreza de su contexto socioeconómico.
La pérdida de una dracma entre las 10 que posee representa un problema más grave para esta mujer, cuyas condiciones económicas son modestas. Jesús, al explicar estos símiles, no solo presenta su perspectiva, sino que también invita tanto a los justos como a los pecadores a comprender la lógica paradójica revelada en estas historias y a extraer las consecuencias necesarias. La narrativa no solo ilustra la preocupación divina por los pecadores, sino que también ofrece una apertura al misterio de Dios. La parábola del Padre Misericordioso representa un triángulo dramático entre un padre y sus dos hijos, generando una implicación emocional intensa. La relación entre el hijo menor y los pecadores, así como entre el hijo mayor y los fariseos, es evidente. La parábola se dirige tanto a los justos como a los pecadores, instándolos a cambiar su perspectiva de manera decisiva. La trama se desarrolla con la solicitud del hijo menor, seguida de decisiones y circunstancias que lo llevan al borde de la muerte. La narrativa destaca la importancia del hacer. La parábola revela gestos simbólicos sorprendentes como la fiesta y la investidura del hijo. La trama evoluciona de una resolución pragmática a una revelación que aumenta el conocimiento, especialmente en la caracterización del Padre. La parábola tiene dos enfoques sobre la naturaleza de las palabras de los hijos que veremos a continuación. Las palabras del hijo menor, versículos 18 y 19, no representan una verdadera conversión moral, sino un cálculo astuto y mezquino. Al admitir culpa de manera funcional, intenta persuadir al padre de tomar una decisión más ventajosa para él, pasando de una relación de descendencia a criterios económicos de actuación. El discurso del hijo mayor, versículos 29 al 30, también se basa en la relación de dar-recibir y actuación-recompensa. Acusa al padre de subvertir el principio de justicia retributiva, mostrando que vivía la relación según este principio. La parábola destaca la falta de diferencia entre la visión del hijo mayor centrada en el intercambio y la perspectiva económica del hijo menor. Ambos revelan una comprensión limitada y distorsionada de la relación con el padre. El pasaje concluye con un final abierto que refleja la oposición entre los dos hijos, similar a la de los dos símiles previos. Así como la oveja se pierde afuera y la dracma se pierde dentro de la casa, el hijo menor se pierde al alejarse de la casa, mientras que el hijo mayor vive en la misma casa. A diferencia de las otras parábolas, la tercera no tiene una conclusión narrativa definitiva, quedando abierta. No se sabe si el hijo mayor aceptó la invitación a la fiesta o la rechazó. Aunque esta suspensión narrativa invita a la reflexión, no implica un vacío que pueda llenarse sin distinción, ya que las señales en la narrativa son explícitas. El debate entre el padre y el hijo mayor presenta dos posiciones dialécticas, pero sus razones no son equivalentes. La libertad del hijo mayor permanece intacta y la decisión de entrar en la fiesta y aceptar la lógica del padre depende exclusivamente de él. Y con esto pasamos a las enseñanzas espirituales para la vida. Primera enseñanza, la alegría por el pecador que regresa. Las tres parábolas muestran que el gozo de Dios se desborda cuando alguien se convierte, aun si su arrepentimiento es imperfecto. Para nosotros, esto significa aprender a mirar con esperanza a quienes parecen alejados de la fe o de nuestra comunidad. La tentación de juzgar o murmurar, como hacían los fariseos, debe transformarse en la disposición a alegrarnos sinceramente cuando un hermano vuelve al camino de Dios. Esa alegría compartida en el cielo está llamada a reflejarse también en la tierra, en la familia y en la comunidad cristiana. Segunda enseñanza, aprender la lógica de la misericordia. El padre que corre hacia el hijo menor y lo abraza antes de que termine su discurso revela que el amor de Dios no se mide con la balanza de la justicia retributiva, sino con la lógica desbordante de la misericordia. En la vida diaria, los fieles están invitados a practicar esta misma lógica en sus relaciones, ser capaces de perdonar aunque el otro aún no tenga todo claro, abrir espacio a la reconciliación incluso cuando las ofensas han sido graves,
y no dejar que las normas sociales, los prejuicios o las expectativas personales apaguen la compasión. Tercera enseñanza, superar la envidia y la dureza del corazón. El hijo mayor representa a quienes, aun permaneciendo en la iglesia, tienen un corazón rígido, que niegan la fraternidad de quienes viven un arrepentimiento imperfecto. El Evangelio recuerda que uno también puede perderse dentro de casa, es decir, dentro de la iglesia, si no comprende a sus hermanos. Cultivemos un corazón libre de resentimientos, dispuesto a reconocer que toda conversión, aunque imperfecta, es un regalo para la comunidad. Más que reclamar méritos, la vida cristiana invita a compartir la mesa de la fiesta donde el Padre celebra a sus hijos reencontrados. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 24 del tiempo ordinario. Espero que les pueda servir para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.